Bueno, buenos días, perdón por la demora. Jueves 3 de diciembre. Estamos hablando de Aarón y los hijos, y lo último que vimos es que la ley de las ofrendas es una ley eterna, y hablamos que llegó mientras hubo templo de Jerusalén. Cuando el templo fue destruido, esa ley dejó de estar vigente y el pueblo tuvo que reinventarse en una ley de rezo en lugar de sacrificios. ¿Está bien? ¿Estamos ahí? ¿Se escuchó? Sí, puede ser. Bien. Sí, Fabi, pero silencia a gente porque hay mucho ruido. Ok. O sea que esta función me encanta. La voy a extrañar cuando vamos a lo presencial. Bien. Y los vestidos sagrados que son de Aarón, después de él serán para sus hijos, para ungirlos con ellos y para consagrarlos. Esto es la forma clásica de la antigüedad de transmitir de padre a hijo. Ya lo hablamos alguna vez, pero yo les había contado que ¿cómo se era sacerdote? ¿Cómo se hacía para ser Cohen? Y habíamos dicho que la única forma de ser Cohen es que tu papá haya sido Cohen. Era algo hereditario. Los cargos se heredaban. Y en realidad se heredaban por algo muy sencillo. Y eso sencillo por lo cual se heredaba es que la única forma de aprender una profesión era en tu casa. No había escuela pública, no había universidades. Entonces no había otra forma de aprender que no sea en tu casa. Entonces los hijos solían trabajar de lo mismo que los padres. Ahora, eso es lo más lineal y literal del texto, obviamente, ¿no? Pero esta idea de que los vestidos sagrados de Aarón después serán para los hijos, para que los vistan a los hijos, refleja un poco el desafío que enfrentamos todos los que tenemos la bendición de ser padres. ¿Cómo hacer para que nuestros hijos reciban algo de nuestra vestimenta? Vestimenta en este sentido está asociado a los valores que sostienen tu vida, porque esta era la vestimenta que los hacía ser sacerdotes, no era la vestimenta con la que salían, o la vestimenta de gala, o la vestimenta de deporte. Era la vestimenta que representaba el rol que ellos cumplían, el lugar que tenían en la sociedad y los valores que defendían desde ese lugar. Entonces, siempre me pregunto, ¿cuántas ganas tengo de verdad que alguna de mis hijas continúe lo que yo hago? ¿Cuántos de ustedes tienen ganas de que sus hijos hagan algo parecido a lo de ustedes en la vida? ¿Y cuántos quieren que sus hijos hagan absolutamente lo opuesto, totalmente distinto a lo que uno hizo o hace de su vida? ¿Y quiénes No, Fabi, realmente... pero tiene que ver también con los valores, me parece. Olvídate de digo otra, que uno enseña lo que quiere que los hijos salgan buenos, tengan bueno de uno, me parece, que va por ese lado, ¿o no? Sí, pero Gaby, pensemos en lo siguiente. No todos estamos contentos con la vida que desarrollamos. No hablo de la profesión. La verdad. Entonces digo, ¿cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos hagan un camino parecido al nuestro? Y realmente les decíamos, ojalá que logres sentir lo que yo siento, que formes vínculos como los que yo formé, que crezcas como yo pude hacerlo. Y hay gente que dice, te pido por favor, no repitas, no hagas lo que yo hice. Tratá de hacer un camino propio, tuyo, distinto. Digamos, ahí se juega mucho un balance propio de cómo fue nuestro recorrido en la vida hasta este momento. Cuando uno mira a los ojos a los hijos y se da cuenta que le está transmitiendo, ahí uno toma conciencia de cuáles fueron los aciertos de la vida de uno y cuáles fueron los errores de la vida de uno. Y está clarísimo que nadie tiene una sola de las dos cosas. Ni nadie está lleno de aciertos,
ni nadie está lleno de errores o de fracasos. Será cuestión de pensar y de darse cuenta y descubrir cuáles son las cosas que sí quiero que tomen y cuáles son las cosas que no. Ahora, una vez que yo veo eso, es muy difícil decidir cómo hacer para que ellos solo se inspiren en lo bueno y no en lo malo. O solamente en las cosas que yo querría que ellos puedan aprender y las que no. Porque transmitimos más allá de lo que decimos. Transmitimos con todo. Esperen que tengo algún chat. Nada es absoluto, cosas que sí y cosas que no, tal cual, Sofi, acuerdo 100%. Entonces, me parece a mí que acá es donde se juega algo importante. Vieron que una actitud muy clásica nuestra es esconder los fracasos. Clásicamente se dice barrer abajo de la alfombra. Si yo quiero que mis hijos no vistan las mismas ropas de mis fracasos, lo último que tendría que hacer es esconderlos. Hay que poder hablarlos, hay que ponerlos sobre la mesa, hay que poder transmitirlos. Cuando tengan la edad adecuada, cuando tengan la capacidad de comprensión adecuada y siempre y cuando no afecte la integridad y el desarrollo de mis hijos. Pero no puedo esconderlo. Ustedes saben que uno de los desafíos más grandes de los padres separados es cómo hacer para hablar de la separación con sus hijos, qué decir, qué no decir, cuánto sí, cuánto no, y cómo eso puede afectar o no el desarrollo y el crecimiento de los chicos. Quienes sientan que tienen en el matrimonio algún fracaso que de alguna manera no quieren que sus hijos repitan o copien, hay que hablarlo. Lo que nunca uno tiene que hacer es hablarlo de forma tal de que el cónyuge pierda respeto o cariño frente a los hijos. Las diferencias matrimoniales no debieran ponerse sobre la mesa como de alguna manera lucha o poder entre los padres. ¿Cómo hago? No puedo no hablar del fracaso matrimonial, no puedo echarle la culpa a mi ex cónyuge de todo. Bueno, tengo que encontrar una manera para poder transmitir, contar, enseñar, que sea productivo, que sea constructivo, que sea para bien, y que eso los deje a ellos con la posibilidad de usar ropas distintas el día que formen una familia. Y lo mismo al revés. Los que sienten que tienen una historia de amor, que tienen una historia de familia, que quieren que ellos repitan, ¿cómo se hace para que repitan? Habiendo crecido en una casa de padres que les fue más o menos bien como pareja, no significa que a los hijos les va a pasar lo mismo. ¿Cómo hacer para transmitirle lo bueno o el éxito? O tampoco se puede. Entonces, no es fácil que los chicos vistan las mismas ropas que nosotros y tampoco es fácil que no vistan las mismas ropas que nosotros. ¿Quién sería el sucesor natural del sacerdote principal? ¿Del Cohen Gadol? ¿Pato? Sí, porque acá habla de los hijos, no dice si el primogénito, el segundo, el tercero. Sí, el Cohen Gadol era el hijo primogénito del Cohen Gadol anterior, salvo que por alguna razón no pudiera ejercer y pasaba a ser el segundo. Pero todavía no está instalada bien la figura de Cohen Gadol hasta que no haya templo de Jerusalén, todavía no es tan importante. Recién en el templo se va a determinar ahí quién es el Cohen Gadol, y fue un cargo muy codiciado, muy peleado, y hay un montón de situaciones en donde no se pudo mantener esta dinastía del hijo primogénito del Cohen anterior. ¿Qué pasa cuando uno de los padres le dice a los hijos que ellos
Los padres no se divorciaron para evitarles un problema a los hijos. Por causa de los hijos no se divorciaron. ¿Qué significa eso para los hijos? Cuando un hijo crece, entiendo yo que en algún momento tiene que dejar de responsabilizar a los padres por todo lo que le pasa. ¿Qué significa eso para un hijo? Y yo como hijo diría, pobres, no se dieron cuenta cómo vivir bien. Es un problema de los padres si no se divorciaron por los hijos. Y mucho peor, obviamente, hacerlo por los hijos y después echárselo en cara. Lo que denota no es que no se divorciaron por los hijos. Lo que denota es que no supieron manejar sus emociones y su vida correctamente. Entonces, en algún momento uno tiene que decir, bueno, pobres, fue la vida que pudieron tener y no tengo por qué yo hacerme cargo de eso. Ningún padre o madre está atado a su cónyuge por culpa de sus hijos. Si se quedó con el cónyuge es porque no supo separarse, porque no quiso, porque no por los hijos. Esas son excusas que la gente pone y en un momento de madurez uno tiene que poder darse cuenta que son simplemente excusas. Bueno, 30. 7 días los vestirá el que fuere sacerdote de sus hijos, en lugar de él, cuando viniere al tabernáculo para oficiar en el santuario. Es decir, cuando hay traspaso de funciones, no empezás a laburar el primer día. Hay un proceso en el cual te preparás para el cargo. Durante 7 días te empezás a poner la ropa antes de empezar a ejercer. Esto es, la responsabilidad de los cargos necesitan un training previo. No es que porque sos el hijo de, automáticamente estás capacitado para. Así como cuando el hijo del dueño de la empresa va a la empresa, debiera empezar a hacer unos días cadete, después un tiempito secretario y después un tiempito telefonista y después no asumís la dirección. No sos CEO cuando llegas a la empresa. De alguna manera, el training acá está puesto en 7 días, porque 7 es un día completo, un número completo, lo que habla de una formación previa necesaria antes de tomar función. Y el carnero de la ordenación tomarás, y cocinarás su carne en lugar sagrado, y comerán con sus hijos la carne del carnero y el pan que está en el castillo a la puerta del tabernáculo. Y para empezar a ejercer, tenés que, con tu papá presente, hacer un primer sacrificio. Sos vos el que lleva a cabo el corbán, pero primero íntimamente, con la familia, con tu papá y con tus hermanos, antes de ser sacerdote para otros. ¿No? Es parte de ese training que hablábamos recién. Y lo comerán ellos, lo que fue expiado para consagrarlos, para santificarlos, y el extraño no comerá, pues santas son ellas para ellos. Acá hay un tema complejo, vamos a hablar un segundo de esto. La Torá dice que los no judíos no pueden acercarse a comer de la comida del corbán. Tema complejo porque obviamente no es la misma concepción de los no judíos hace 3000 años que hoy. La distancia y separación entre los pueblos era una hace 2000 años, 3000 años y otra es hoy. Entonces, acá primero hay que entender qué significa en contexto un no judío. En la antigüedad, un no judío no era una persona que no estaba legalmente convertida. Era una persona que militaba en otra fe, porque no había gente laica hace 3000 años. No había un grupo de gente que podía sentirse judía pero no lo era. Era el que dedicaba su vida a otro Dios. Entonces, cada vez que hay una prohibición así de participar de cosas rituales del judaísmo en la Torá, está pensada para una sociedad en donde todos eran religiosos y cada uno era practicante de esa religión. Yo creo que hoy en día no se puede aplicar esto a nuestra situación. Primero porque está lleno de gente que es laica,
como dicen a veces algunas personas que me dicen, yo no soy nada. Yo no creo mucho en nada, me estoy acercando, quiero ver cómo es esta vida judía. Y hay otra gente que es judía por identidad, por pertenencia, por familia, aunque no por ley judía. Bueno, estas leyes de prohibición no debieran aplicarse a ellos. Ahora, el problema que tenemos es que una cosa es lo que cada rabino puede pensar, en este caso lo que yo puedo pensar, y otra cosa es la ley a la cual estamos expuestos. Tiene que haber consensos demasiado grandes para hacer cambios en esto. Pero mi opinión personal en los últimos años, que fue además cambiando y en base a la experiencia que uno tiene como rabino y los casos que tocan, es que yo haría una división entre el no judío porque es practicante de otra fe y el que no es técnicamente judío, no es legalmente judío, pero es, en términos nuestros podríamos decir, es Jewish friendly, es cercano emocionalmente, actitudinalmente, incluso porque convive con gente judía. Pero Fabi, ¿para qué harías esa diferenciación? ¿Para que no coma de tu comida? No entiendo, ¿para qué? No, hoy no hay más sacrificios, Por eso, ¿para qué la harías hoy esa pero diferenciación? hay un montón de límites de cosas que no judíos no pueden hacer participando en el ritual. Entonces, por ejemplo, casos que me llegan muy duros a veces. Una familia se da la bar mitzvá de su hijo. El día de la bar mitzvá de su hijo invita a los tíos a las bendiciones de la Torá. Bueno, los tíos que están casados en matrimonios mixtos no pueden subir a la Torá, el cónyuge. Entonces me planteé, dice, pero yo no puedo invitar a 8 tíos y dejar a uno afuera. Es como hacerle un desplante. Y bueno, hoy la halajá no me permite que esa persona que puede sentirse identificada con los judíos, porque se casó con un judío, porque viene al templo, porque no es que es sacerdote de otro culto, sino que simplemente no es, técnicamente no se convirtió, no lo puedo dejar subir a la Torá, que es lo equivalente hace 3000 años. Mirá, vos venís al Corbán, pero vos no comas del Corbán. El otro no puede comer, vos sí podés comer. Hoy sería subir a la Torá. O incluso, todavía un poquito más fuerte, cuando es el papá o la mamá del nene de Bar Mitzvah, en donde tal vez la mamá es judía, el hijo es judío y el papá no lo es. Y hay restricciones o ciertas cosas que uno por ley no puede cambiar, pero puedo pensar en esta manera que estoy compartiendo con ustedes. Digamos, entiendo que vivimos una época en donde el criterio por el cual se puso que ciertas personas no puedan participar del culto porque eran practicantes de otro, podría repensarse. Una cosa es, me quiero convertir al judaísmo, que requiere unos pasos, y otra cosa es, no me quiero convertir, pero tengo una vida judía, participo de una casa judía, el resto de mi familia es judía, ¿puedo participar activamente de los rituales de ustedes? Y hoy decimos, algunos sí, otros no. Tal vez habría que ser un poquito más flexibles en eso. Esa es la postura que quiero compartir. A ver los chats que tengo. Las mujeres podían hacer corbanots. Tengo que ser honesto, ¿no? No podían. El templo de Jerusalén, el que estaba donde hoy está las mezquitas, la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca, ese templo tenía una entrada. A ver, si se ubican en Jerusalén, en la ciudad vieja, en el Kotel, pónganse de frente mirando al Kotel. Si usted está mirando al Kotel, la entrada era por la punta derecha. Entraban por allí hasta llegar hasta la cúpula dorada. Donde está la cúpula dorada es donde estaba el Kodesh HaKodashim. Bueno, los arqueólogos reconstruyeron y hay un ingreso y hay un primer salón que dice Ezrat Nashim, sector de las mujeres. Y todos concluyen, como historiadores, no como ley, que hasta ese lugar podían entrar las mujeres.
Después dice el Serat Israel, la gente que no podía entrar todos, y después estaba el lugar que podían entrar solamente los Kohanim. O sea que en realidad estaba como clasificado hasta dónde podía llegar cada uno. Entonces no es que no podían hacer korbanot, no es que no podían hacer sacrificios, sino que no podían llegar hasta el lugar más cercano a los korbanot. Pero sí, participaban después de la comida, sí participaban. ¿Qué sería hoy la carne de un corbán? Ah, bueno, Pato, esto que te acaba de contar, digamos, hoy sería subir a Torah, porque el corbán era el ritual para acercarse a Dios, y hoy es la tefilá. Entonces quizás tenga que ver con eso. Bueno, debe ser Mariano, dice Valentino, pero debe ser Mariano. ¿Qué es lo que que podría compartir y que no con la modernidad? ¿Compartir o comparar? Mariano. Bueno, sí, compartir con los no judíos. ¿Qué es lo que se podría compartir y que no? En la modernidad, perdón. ¿Qué es lo que se podría compartir o no? Hoy pero lo acabas de explicar en realidad, ¿no? Es la tefilá. Sí. Claudio dice Tzedaká. ¿A qué te referís, Claudio, con Tzedaká? Al reemplazo del aporte del corbán. Claro, el corbán se reemplazó con dos cosas, la tefilá y la tzedaká. La tefilá es el acto ritual para acercarse a Dios y la tzedaká reemplaza el costo que tenía el sacrificio del animal. Esos son los dos caminos para reemplazar el corbán de la antigüedad. Y Osvaldo dice, un no judío no puede asistir con kipá, lógicamente, a una ceremonia. Sí, Osvaldo, por supuesto, puede asistir. Lo que no puede es subir a decir la bendición de la Torá. No puede subir a la Torá. Pero estar presente, sin dudas. Y después, por ejemplo, hay cosas que dependen de cada rabino. Les voy a dar un ejemplo como para que vean a qué me refiero. Me toca un casamiento. La novia, por decir cualquier ejemplo, no importa, la novia tiene papá no judío y mamá judía. Viene la jupá. En la jupá vos tenés que la novia es traída a la jupá por el papá. Pero el papá es no judío. Ese papá puede entrar del brazo con la novia, con la hija, que es judía, porque es hija de madre judía y se está casando con un judío en un templo judío. Puede llevarla y después, ¿se puede parar abajo de la jupá ese papá no judío al costado en toda la ceremonia? ¿Se puede o no se puede? Bueno, eso depende de cada rabino. No está legislado. Hay rabinos que dicen que no y hay rabinos que dicen que sí. No que no esté legislado. No es algo de lo que vos no puedas cambiar. Queda a criterio del rabino de cada lugar. Hay cosas que no quedan a criterio mío. Yo no puedo casar a un judío con un no judío. Eso no queda a criterio mío. Bueno, en Lambrot, en nuestra postura, el papá no judío puede entrar a la novia y puede estar parado en la jupá al costado. O sea, las cosas que no están obligatoriamente y no me dejan a mí afuera, si las cambio, están permitidas. Si en lugar de ser el papá, el no judío, es la mamá, la no judía, y ese hijo se quiere casar sin convertirse, no lo puedo hacer. Si ustedes me apuran un rato y me preguntan, ¿estarías dispuesto a que se cambie esa ley? Cuando empecé a ser rabino decía no. Después de unos años decía no. Y hoy diría, me parece que habría que encontrar una manera. Pero no, me excede, no es mío, no es una decisión mía. Es una decisión que solo se puede tomar cuando el cuerpo rabínico colegiado lo apruebe. Por lo menos con una minoría de rabinos tal que se publique y se permita. Y después queda a criterio de cada rabino. Como es hoy, por ejemplo, otro de los temas polémicos, que es el matrimonio gay. Desde hace unos años, ya el movimiento conservador, por minoría, aprobó la posibilidad. Y ahora sí depende de cada rabino este tipo de cosas. Sé que en Estados Unidos hay mucha presión para que se empiece a cambiar el tema, por ejemplo, de la patrilinealidad.
que se empiece a aceptar sin ritual de conversión al hijo de padre judío y madre no judía. Por ahora no hay nada concreto, pero es uno de los temas que se discute y se presiona en estos tiempos. Hay hoy en día distintos niveles de santificación. A ver, Pato, ¿a qué te referís? No, porque en la actualidad me imagino había distintas cosas que eran más sagradas que otras. Me imagino, no sé si era tan así. A ver, ¿hay ranking de santidades? Sí, pero ¿para qué se utilizan? Solo para cosas muy extremas. ¿A qué me refiero? ¿Se acuerdan? Yo les conté. Cuando vos tenés un acto o un ritual o un elemento sagrado, no lo podés vender, salvo si con la plata haces algo de mayor santidad. Entonces ahí tenés un ranking de santidad. Pero después en lo cotidiano no sé en qué estás pensando. No, desde las fiestas hasta una tefilá. ¿Qué parte es más sagrada? ¿Qué parte es más importante? Ah, ok, ahora entiendo, sí. Tenés esa clasificación. Yo no sé si diría más sagrado o más importante, pero tenés clasificaciones. Por ejemplo, las fiestas están categorizadas en función de la cantidad de prohibiciones que tienen. Entonces, los hagim que no están en la Torá son los más inferiores. Purim y Hanukkah. Los que están en la Torá están un escalón más arriba. Pesach, Shavuot, Sukkot, Shmini Atzeret. Rosh Hashanah. Los que tienen más prohibiciones, aunque están en la Torá, están arriba, Yom Kippur. Y el que está arriba de todo es Shabbat, porque ocurre 50 y pico de veces en el año. Pero Yom Kippur tiene más prohibiciones que Shabbat. Tiene todas las de Shabbat más 5 más. Entonces, depende de dónde te quieras parar. Algunos dicen Yom Kippur está por encima de Shabbat, y si no, Shabbat está por encima de Yom Kippur. Pero tenés ese ranking. Después, en las tefilot pasa lo mismo. Hay partes de la tefilá que el que las dice puede no ser bar mitzvah, porque no necesitan minyan, no se está santificando el nombre de Dios. Y hay otras partes donde hace falta minyan, porque se santifica el nombre de Dios. Entonces ahí hace falta que el que lo diga sea bar mitzvah sí o sí. Entonces también ahí tenés una clasificación. No es lo mismo cantar los salmos del Kabbalah Shabbat que cantar el Barjú. Entonces, si requiere o no minyan, si requiere o no bar mitzvah que lo diga, tienes esos niveles de santidad. Entonces, uno podría hacer esa clasificación de cada cosa. ¿Sofi? ¿Querés ir al baño, Sofi? No. No, quiero hacer una pregunta y encima quedaste congelado. Dije, me vio y se congeló. Rebe, la Kedusha en la Midá, ¿necesita minyan? Sí. Acá igual la gente pregunta, ¿qué es la Kedushá de la Midá? Cuando se lee la Midá es el corazón del rezo. Son las 19 bendiciones que decimos en el medio de la tefilá, que es cuando habitualmente hacemos en silencio y mirando hacia Yerushalayim de pie. Esa es la Midá, es la parte en la que ustedes hacen cualquier cosa, que boludean. Esa se llama la Midá. La Midá es cuando estamos en silencio mirando hacia Yerushalayim. Bueno, cuando vos decís la Midá, es tan importante que todos la digamos bien, que los rabinos desarrollaron una práctica en la antigüedad que es, ok, que cada uno la lea en silencio mirando hacia Yerushalayim, que es como corresponde. Pero cuando terminan, la repetimos en voz alta para que todos, aunque sea, contesten amén. Por si alguno no sabe leer, por si alguno se lo perdió, por si alguno llegó más tarde, lo volvemos a decir en voz alta para que la gente diga amén. Eso se llama la Kedusha. Ahora, en nuestro movimiento, que siempre que tenga la posibilidad adapta cambios para que sea más amigable con nosotros, desarrolló una cosa intermedia. ¿Qué significa esto? En lugar de hacer todo callados y después todo repetido en voz alta, empezamos en voz alta, la primera parte que es el comienzo de la Midá, la cantamos en voz alta hasta la Kedusha y después seguimos el resto de la Midá en silencio. Ese es el sistema nuestro, el sistema masortí.
Si van a un ortodoxo, no. Lo hace primero todo completo en silencio y después todo completo en voz alta. Ahora, como esa práctica responde a que la amidad era obligatoria, solo se aplica a la mañana Shaharit y a tardecita Minja. A Arbit no se aplica. ¿Por qué no se aplica en Arbit? Porque en la antigüedad los rabinos discutieron, che, la amidad de Arbit, ¿es obligatoria? ¿Por qué discutían si la amidad de Arbit era obligatoria o no? Porque la amidad es la oración más larga que tenemos y hay que leerla. Y de noche no había luz en la antigüedad. Entonces, como no había luz, decidieron que era dudoso que sea obligatorio la amidad de la noche. Entonces, la amidad de la noche solo se hace en silencio, no tiene repetición en voz alta. Como tenían dudas de si había que hacerlo o no, a la mañana hay repetición, a la tarde hay repetición, a la noche no. Por eso cuando leemos la amidad en el Kabbalah Shabbat, vieron que hacemos la amidad, termina la amidad y join. Más o menos join. ¿Por qué? Porque después los rabinos, por las dudas, pusieron una canción que repite las brajot iniciales. ¿Vieron cuando Darío canta? Magen Avot. Bueno, todo eso es como si fuera la Kedushá. Si prestan atención, vieron que empieza diciendo Baruch Atah Adonai, Eloheinu, Elohei Aboteinu, Elohei Abraham, Elohei Isaac, Elohei Jacob, Ael Agadol. Bueno, todo eso que canta es de la amidad. Esa es la Kedushá. Ahí estamos repitiendo en voz alta un pedacito de la amidad. En Shabbat lo hacemos. ¿Está bien? Pregunta. Sí. Perdón. Bueno, pregunto. Cuando vos decís que para Minyan se necesita hacer bar mitzvah, es solo por la edad, ¿no? No sabés si hizo o no hizo. Lo que pasa, Marce, es que no se hace el bar mitzvah. Y tampoco se toma el bar mitzvah. Se es. Vos sos bar mitzvah el día que cumplís 13 años los varones, 12 años las mujeres. Lo único que haces es celebrarlo. Pero vos sos. Es un cambio de estatus. Es como cumplir 18 años y podés sacar el registro. O hoy día. Pero no hace falta leer, o sea, sos. Sos. No se lo digan a los chicos porque me quedo sin laburo. Pero no hace falta hacer nada. Vos sos. Lo que haces es celebrar y contarle a tu comunidad que sos bar mitzvah. ¿Y cómo le contás a la comunidad que sos bar mitzvah? Haciendo las cosas que solamente un bar mitzvah puede hacer. Que es leer la Torah, que es ponerse tefilín, que es ponerse talit. Entonces simplemente es, adelante todos, empezás a cumplir tus mitzvot. Pero si vos no venís ese día al templo y no lees la Torah, sos bar mitzvah igual. Por eso contás en el minyan. No hace falta haber celebrado nada. Genial. O sea, cuando yo me pongo los tefilim a la mañana y leo la midá y estoy solo, no puedo leer la Kedushá. Tal cual. La Kedushá solo se lee cuando estás con minyan. 40 años mal, entonces. Bueno, hay métodos para pedir perdón y para arrepentirse. Después te paso la cuenta bancaria. Sí, Claudio. Si querés leer la Kedushá, enganchate con el grupo de tefileros que todas las mañanas a las 9 de la mañana por Zoom nos ponemos tefilín juntos. Pato viene solamente cuando tocamos el shofar, te cuento. Viene todos los años en Elul. Escucha el shofar, esa parte participa. Los martes ¿Cómo que no? a la mañana las mujeres. No, voy también. A la mañana las mujeres, 9:30. Pero 9 de la mañana yo trabajo y 9 de la mañana me tengo que, ya estoy en el trabajo. La Torá está primero. No se puede mentir, Pato, con la Torá enfrente. Acá hay una Torá, ¿eh? No se puede mentir. Bien. Seguimos. Esperen que hay un chat, a ver si hay algo que alguien dijo me perdí. Sí, mañana cambia la tefilá, como dice Claudio. Empezamos a hablar en otros términos en la amidad. Bien. Escuchen esto. Cocinarán la carne, ¿se acuerdan? Los hijos van a cocinar la carne, van a comer Aarón, y después dice, y lo comerán ellos
lo que fue expiado para consagrarlos, para santificarlos, y el examen de la comunidad, que fue el último que leí, si quedare de la carne de la ordenación y del pan hasta la mañana, y quemarás el resto en el fuego, no será comido, que santo es. Lo que dice el texto de la Torá es, hiciste un corbán, tenías que expiar algo. Eso que hiciste fue un acto ritual para mostrarte que estás arrepentido, que querés pedir perdón, que querés cambiar las cosas. Es tu acto ritual de reconciliación. Después, todos los que pueden participar comen. Vamos a suponer que sobra un pedazo de carne. Estaban todos llenos, no daba, lo guardás hasta la mañana siguiente. ¿Qué haces? ¿Se lo pones en un tupper para que se lo lleve a la casa y lo siga comiendo? No. Todos pensamos que el tupper era un invento de la madre judía. No. La comida no se guarda para el resto de los días. Lo que no comiste ahí se quema en el fuego. No se vuelve a comer. ¿Por qué? Por dos razones muy importantes para que nos llevemos como cierre de nuestro breve encuentro de hoy. Vuelvo a pedir perdón. Cuando vos cometés una transgresión, un error, y llegás al templo a solucionar ese error, y eso te hace venir con una energía muy particular, vos no venís a reconciliarte alegre, festivo, no, venís a reconciliarte con congoja, con dolor, estás trayendo tu miseria, estás poniendo sobre la mesa la pequeñez de tu vida, lo que hiciste mal, estás exponiéndote, estás desnudándote. Es así. Si realmente estás arrepentido, estás haciendo un acto de mucha intimidad y de mucha exposición y de mucha miseria personal. ¿Sabes qué? Terminaste el acto, cerralo. No te lo lleves otra vez. Que no siga con vos. No puede durarte muchos días. Ya está, hiciste un acto real. El que realmente se arrepiente de corazón tiene que atravesar un momento de mucha exposición y dolor. Cerralo. Y entonces, en lo personal, hay gente que no logra cerrar sus transgresiones y las sigue cargando. ¿Cuántos de nosotros seguimos con el látigo dándonos a nosotros mismos? No, porque ¿te acordás? En 1993 te dije, no me lo puedo olvidar. Ya está. Tenés que aprender a cerrar los capítulos más oscuros de tu vida. Eso no significa ni punto final, ni evidencia de vida, no significa amnistía, no significa nada. Significa que hice lo que tenía que hacer, que me arrepentí, que pedí perdón, que reparé, que... Una vez que terminé el proceso, se terminó. Está prohibido que yo me lleve el tupper. No te lleves el tupper con esa miseria. Porque si no el proceso no sirvió, no tiene sentido. El proceso es para que vos puedas liberar eso. Lo segundo y último que les digo hoy, y les vuelvo a pedir perdón, pero lo dejo acá, no me lo llevo, es no le hagas eso a los demás. No le recuerdes al otro lo que alguna vez te hizo, si ya te pidió perdón y reparó. Cerrá también lo del otro. No sigas con esa miseria del otro, enrostrándosela cada vez que puedas. No, porque te acordás que el año pasado ya me lo hiciste. Bueno, ya lo hablamos eso, y ya te pedí perdón, y ya lo reparé. ¿Qué tiene que ver ahora eso? No me lo traigas ahora de vuelta. De vuelta. No porque sos generoso y sueltes, no porque sos bondadoso y perdones, porque hizo lo que tenía que hacer. Si no lo hizo, estás en todo tu derecho. Pero si lo hizo, no sos bueno, sos justo si lo soltás. No es que puedes decir, yo que soy tan bueno no te voy a recordar lo que hiciste. No. Ni vos sos bueno, ni tenés que recordar lo que el otro hizo. En todo caso, si él hizo el proceso que tenía que hacer, no lo dejes hasta el otro día.
cerrarlo. Simbólicamente, el corbán que sirvió de expiación se quema y queda ahí, no te lo llevas. Bueno, cerramos aquí nuestro encuentro de hoy. Si alguno quiere registrar, porque no me queda en la computadora, porque no lo usé de la computadora, seguimos en el capítulo 29 y tenemos que empezar el versículo 35. Versículo 35 empezamos la semana que viene. ¿Ok? Agendado. Listo. Bueno, última vez que lo pido, perdonen. Nos vemos No hay problema. mañana. Chao, Fabi. Chau, chau. Chao a todos. Chau, Gracias. chau. Que tengan buen día. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Chau. Shabbat shalom.